Buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda nuestra audiencia que está presente junto a nosotros desde la mitad del mundo. Somos el doctor Ramón Morcillo López y su servidor Santiago Buitrón Chávez, como parte de nuestro programa Campus Quiero Ser Escritor, capítulo Adulto Mayor. Hemos realizado una serie de productos comunicacionales previos a esta nuestra tercera entrega. Hemos hablado sobre aspectos relacionados con la vejez, hemos hablado también de aquel cambio de la pirámide generacional, por qué se suceden procesos de prolongación de la esperanza de vida y también hemos tratado temas referentes a nuestra investigación acerca de edadismo, los valores griegos, el renacimiento, y también hemos tratado sobre cómo se debe procesar eventos como tratar con adultos mayores terminales o con ciertos personajes no deseados. Así también hemos hecho una vinculación, un enlace hacia herramientas que se tiene para trabajar con adultos mayores, eh, temas como la empatía. También en su momento trabajamos aquel término que decía o dice en casa mientras se pueda y en la residencia cuando se quiera. Así hemos avanzado. Este es nuestro tercer trabajo, nuestro tercer capítulo sobre el adulto mayor y vamos a profundizar mucho más en función de de los temas que se van generando a partir de nuestra conversación. A tenor de lo hablado hasta el momento, hemos tenido algunos datos significativos que pensamos que podríamos profundizar en ellos. Es por eso que hoy el doctor nos va a hablar sobre las herramientas para trabajar con los adultos mayores. Háblenos de eso, doctor. Buenas tardes, Santiago. Bien, has nombrado la palabra herramientas y precisamente ese ha sido uno de los cambios más significativos cuando hablamos del mayor. Hasta ahora hablar del mayor, de la tercera, cuarta edad, realmente era un tema filosófico, como de consejo. Hoy, el estudio del adulto mayor ya es una ciencia y como tal tenemos la suerte de que aporta herramientas. Destacando, hemos de hablar hasta ahora de autonomía, que es lo que hemos hablado, y del cuidado del mayor y del edadismo. Hablar de la esperanza de vida, comentamos cómo se está discriminando sobre todo al adulto mayor una vez que ya empieza a jubilarse y que ya no puede aportar nada, ¿no? Hemos hablado también de cómo el grupo primario en la familia es donde se genera la empatía, se crean los arquetipos, que al principio son los padres. Para nosotros principio, en casa mientras se pueda y en la residencia cuando se quiera. Para ello nuestra meta es consolidar la autonomía. La dependencia se puede retrasar, pero debemos poner de nuestra parte todo lo que esté en nuestra mano. Por eso hay que mantener su grupo secundario. Al mayor tenemos que procurar en cuanto... Pero realmente las técnicas ahora se están haciendo a partir de los 50 años, preparando ya para la jubilación. Mantener el grupo secundario. No nos cansaremos de repetirlo. A los amigos hay que mantenerlos, ¿no? El mayor, el mayor habría que hacerlo antes de llegar a esta edad de los 65 años, que, que por lo menos nosotros lo tenemos como fecha en que es la jubilación y en cuanto se entra oficialmente en la vejez, aunque ahora se está retrasando, pues el mayor tiene que asistir a un gimnasio o en el hogar, llevar a cabo a través de una tabla de gimnasia. Hoy en día hay múltiples programas, desde el mismo móvil, ¿no? Se puede obtener, pero tiene que andar, eso es fundamental.
las rodillas deben de estar al día. Es más, ahora se aconseja, y yo también lo aconsejo, visitas periódicas al fisioterapeuta. No justificarnos de que como ya estamos viejos, pues hay que usar un gallato, un bastón. No. El mayor es fundamental que tenga salud física y procurar reducir los dolores, y el ejercicio es fundamental. Además, el ejercicio es fundamental no es necesariamente por la parte física del cuerpo. El hecho de hacer ejercicio no hay que olvidar que también afecta y desarrolla el cerebro. Cuando movemos un brazo, movemos una pierna, nosotros para hacer ese acto hay un grupo de neuronas que están diciéndonos que efectivamente tenemos que mover esto. Si estamos haciendo ejercicio, pues hay un grupo de neuronas que también están trabajando y como consecuencia desarrollando. Estamos activando. No solamente estamos haciendo una gimnasia, digamos, física de músculos, sino que también estamos haciendo una gimnasia neuronal. No lo olvidemos. Y esto es muy importante. Y también, si es necesario un complemento vitamínico, pues también tenemos ya que empezar a trabajar con ellos. El colágeno, acompañado de magnesio o otras cosas que el cuerpo necesita para estar al día. Decimos lo del gimnasia y el hacer deporte, porque a partir de los 60, 70 años es muy fácil perder masa muscular. Y no olvidemos que hay una relación directa entre músculo y soporte, músculo y hueso. O sea, en cuanto el músculo baja, en cuanto la masa muscular se va reducida, también se reduce la estructura ósea. Si tenemos acceso a unos huesos, vemos como en los 30 años, 20 años, o sea, el alma, la parte interior del hueso, es densa, densa. Y a medida que se pierde la masa muscular, se va esponjando, se va separando, se está haciendo más frágil. Eso no es un accidente y provoca de que una caída pues no tiene las mismas consecuencias a los 30 años que a los 70. ¿Y por qué? Pues debido lógicamente a la estructura ósea. Para mantener la estructura ósea, además de una alimentación sana, debemos también mantener una estructura muscular. Va unida. Es algo contingente. A menor masa muscular, también menor estructura, densidad ósea. O sea que esto es lo que hacer. Y también al mayor, pues no permitirle que esté todo el día sentado. Si está sentado, pues lo veo muy bien, pero cada hora o cada hora y media, pues en lo programado, más o menos, y que se levante, que dé una vuelta y todo lo demás. Bien, hasta ese punto creo que no tenemos más que hablar. Ahora tenemos en cuanto a la autonomía. Tenemos que procurar que el mayor sea el mayor tiempo posible autónomo. O sea, de que debe seguir haciendo siempre que pueda las mismas actividades. No porque sea mayor, pues déjalo, yo lo hago. No. En la medida que se pueda, tenemos que seguir, que sigan manteniendo las responsabilidades propias, sea hombre o sea mujer. Y por supuesto, confiar. Confiar que realmente esas responsabilidades la va a hacer. Esto no es una utopía. Es una verdad además demostrada. Tenemos que tener presente que si tratamos a una persona como es, ella seguirá siendo como es. Eso ya lo sabemos. Pero si la tratamos como podría ser, se convertirá en lo que debe ser. Es lo que hablamos y lo que se dice de efecto Pigmalión. Qué interesante palabra, Doc. Antes de avanzar con el efecto Pigmalión, me gustaría preguntarle hasta qué punto el autónomo es autónomo o en qué momento se pierde la autonomía. Y ahí pasamos al Pigmalión.
Bueno, la autonomía se pierde cuando necesita de sus actividades, pues ayuda de otros. La autonomía, si un mayor pues no puede levantarse y anda de una manera muy lenta y vacilante, pues es cuando ya se empieza por un gallato, por un bastón y se acaba por un andador, ¿no? Cuando empieza, pues cuando, por ejemplo, no puede agacharse, se le cae el jabón en el baño y no puede agacharse, o hay una probabilidad de que se caiga, y entonces pues hay que recurrir a que se bañe sentado o bañarlo. Es cuando se pierde realmente la autonomía, ¿no? Y si es una señora, pues si resulta que hace la comida y resulta que se le olvida y se le quema o deja el fuego encendido, pues la autonomía es algo que se ve día a día. Y no hace falta nada, o sea, es ir constatando día a día si vive con un familiar que va perdiendo la autonomía. Pero mientras no la pierda, hay que seguir, hay que seguir que lo vaya haciendo y confiar en él y que tenga que hacer pues las labores desde la cama, lo que sea, hasta que ya no pueda hacerlo. O sea, que duda cabe que hay un momento en que ya no se puede hacer. Bueno, pues pero mientras pueda hacerlo, se hace, ¿no? Y ahí está el importante, el efecto Pigmalión. La autonomía tiene que ser supervisada entonces. Ahora sí nos puede hablar del efecto Pigmalión. Bien, hemos dicho anteriormente de que tenemos que tratar a la persona no como es, sino lo que podría ser. ¿Y qué es el efecto Pigmalión? Bueno, hablar del efecto Pigmalión es hablar de las profecías autocumplidas, de la importancia que son las expectativas, que antes era un tema filosófico, pero que el psicólogo hace ya años, en los años 60, el psicólogo Robert Rosenthal, junto con Jacobson, la directora del instituto, allí en California, hicieron un experimento que le llamaron Pygmalion en el aula. ¿En qué consistía? Pues querían demostrar si realmente es cierto lo de las profecías autocumplidas, lo de la generación de expectativas. Entonces se presentaron allí en el instituto que dirigía Leonor y fueron a una clase y le dijeron a unos profesores que habían pasado unos test, una batería de test, y le iban a dar los nombres de los muchachos más inteligentes. Entonces se los dieron y querían constatar si al final de curso, pues eso que había dado los test, pues se cumplía. Y efectivamente, cuando llegaba al final de curso, pues los muchachos que habían dado en las pruebas psicológicas un mayor coeficiente intelectual, pues fueron los que mejores notas sacaron. ¿En qué consistió el experimento Pygmalion en el aula? Pues que los test, las pruebas psicológicas, jamás se pasaron. Fue de una manera totalmente azarosa. ¿Pero qué ocurrió? Pues que realmente los profesores pues crearon, crearon expectativas. Claro, si les dijeron los psicólogos que los alumnos eran los mejores, pues ¿qué pasó? Pues el comportamiento fue distinto, la forma de pensar distinta. Si uno llegaba un día tarde a clase, pues jamás pensaban que era por culpa de él, sino porque pues, ese día precisamente había perdido el metro o había perdido el autobús o lo que sea. Si al ser los más inteligentes, los profesores también se fijaban más en ellos, contestaban mejor, el profesor se preparaba mejor, el alumno al ver que el profesor se fijaba más en él, él también procuraba estar a la altura de las circunstancias. Total, tuvo una serie de circunstancias que hicieron que efectivamente los alumnos fueron mejor. Y a eso Rosenthal le llamó el efecto Pygmalion. Históricamente
hay otro dato que es importante y que es muy conocido, lo sabemos a través de la biografía de Thomas Alva Edison. Como saben, pues Thomas Alva Edison, que fue el que hizo tantísimas patentes y tantísimos descubrimientos, pues este muchacho, cuando era niño, empezó a ir al colegio y al cabo de unos meses llegó a su casa con una carta de la maestra que le había dicho que no podría leerla y que la llevara a su madre y que su madre la leyera. Su madre abrió la carta, la leyó, se puso a llorar y, y le dijo a su hijo, ¿sabes lo que dice la profesora de ti? Claro, Tomás dijo que no. Dijo, pues dice la carta que eres tan inteligente, que eres tan superdotado, que en el colegio no pueden enseñarte. Y que a partir de ahora sea yo quien te enseñe. Y bien, y efectivamente, la madre empezó a enseñarle en su casa, él empezó a leer y cuando tenía 22 o 24 años, su madre falleció y cuando fueron todos los hermanos a casa de los padres a, en fin, a recoger las cosas y limpiar, apareció la carta que él, cuando era niño, le entregó a su madre. Tomás la leyó y también, al igual que su madre, empezó a llorar. Y es que la carta decía, Tomás es un niño enfermo mentalmente y no le permitimos que vuelva al colegio. Un ejemplo claro del efecto Pigmalión. La madre creyó en él creía que efectivamente era superdotado y se comportó como tal. Es decir, en nuestro caso, que hablamos de adulto mayor, debemos de creer en nuestros mayores. Por encima de todo, no debemos de bajar la guardia en este sentido. De verdad, tenemos que creer. Además de que en nuestro idioma, a diferencia de otros, creer es una hermosa palabra, porque creer es confirmar, no es duda. Nosotros decimos en el credo, creo en Dios Padre. Estamos afirmando la existencia de Dios. Y además que creer es crear. Sí, muchos, creo que hemos coincidido, algunas de nuestras experiencias deben coincidir con que nosotros, en función de la fe, creamos la realidad. Y en base a eso también le pregunto, ¿no? ¿Por qué se llama efecto Pigmalión? ¿Por qué la palabra Pigmalión? Ah, sí. Pigmalión fue un rey de la isla de Creta, donde el toro bravo es una deidad, era una deidad, ¿no? Y Pigmalión era un gran escultor, era un artista, era un escultor y buscaba la mujer ideal para casarse y no la encontraba. Y entonces, pues bueno, pues se recreaba haciendo bellas esculturas de mármol. Y un día, pues hace una escultura de una mujer y le encanta tanto que se enamora de ella. Y todos los días, pues la veía y estaba enamorado, estaba enamorado. Y le puso por nombre Galatea. Galatea. Cervantes tiene una obra, de las 20 obras que hizo Cervantes, una de ellas es Galatea. Entonces se enamoró y estaba enamorado y estaba previamente enamorado, casi cayó enfermo. Y un día Afrodita se compadeció de él, la diosa Afrodita, y entonces se dirigió a él y le dijo, te veo tanto sufrir bueno, que al final te voy a conceder la gracia de darle vida a esa escultura. Y efectivamente, al día siguiente, cuando se despertó Pigmalión, pues tocó el cuerpo y claro, notó pues ya no la frialdad propia del mármol, sino el calor del cuerpo humano, ¿no? Y entonces
Eso se llama efecto Pigmalión, porque primero tanto creyó en esa figura, estaba convencido de que era tan perfecta, de que podía convertirse en un ser humano, y de a fuerza de creer, creó. Y ese es el efecto Pigmalión. Bien, dicho esto, pues vamos a seguir con la otra potente herramienta, ¿eh? Ya hemos dicho la primera, que es el lenguaje. En la charla que tuvimos anteriormente, ya hablamos del tema de la comunicación. Si lo recordamos, fue el tema del desayuno del padre, ¿no? De que se chillaba y que no escuchaba y tal. Y llegamos a las herramientas, estos pasos importantes, a un mayor, antes de hablarle, tenemos que tener un contacto ocular con él. Y físico. No podemos al mayor llamarle y empezar a hablar claro, luego el mayor dice qué, si es que dice qué. O dice el que le está llamando su hija o quien sea, le está diciendo, es que no me escuchas, es que estás sordo. Vas a tener que ponerte un aparatito en el oído porque estás sordo. Y no hay que olvidar que el mayor tiene tendencia a estar en sus pensamientos. Decimos el mayor y en el fondo es todo. A partir de los 14 o 15 años, todo el mundo está con sus pensamientos, ¿no? Las personas, pues, van conduciendo y lo hacen de una manera autómata, ¿no? Cambian las marchas, unas que los dominas. Las personas van andando y siempre van andando, salen de su casa y van andando por la misma acera, generalmente. La gente se está duchando y está como diría un castizo en su película. O sea, todo el mundo está en su mundo interior. Pero el mayor con más intensidad. Es posible, porque es posible que sea, ¿no? De que muchos mayores además tienen un problema óptico, es natural, ¿no? La audición pues puede bajarle y eso influye. Pero por encima de todo, como sabemos que esto es una realidad, al mayor cuando nos dirigimos a él, por egoísmo propio, para no empezar a pensar y enfadarse, hay que dirigirse y tener un contacto siempre, contacto ocular y contacto físico. Fundamental, ocular y físico. Hay que hablar con él, pues nos tenemos que andar a donde está él, mirar a los ojos, saludarle, darle un beso, como sea. Entonces en ese momento cuando él mira a la otra persona, es cuando ha dejado aparcada la, la, la imaginación en ese momento, entonces está predispuesto para escuchar. Ocular, físico. Y por supuesto, como ya dijimos en el seminario anterior, eh, hablar siempre preguntas abiertas. El mayor siempre contesta, el mayor de todo el mundo, ¿eh? Contestamos en función de cómo hablamos. Hay que preguntar, porque si es una pregunta cerrada, oye, ¿quieres esto? Pues dirá sí o no. Y si decimos, oye, ¿qué te parece si hoy tomamos? Por supuesto, él no puede decir sí o no, tiene que hacer una pregunta abierta. O sea, respuesta en comunicación, respuesta ocular y respuesta física. Y ahora añadir también la importancia de respetar sus silencios, porque el silencio también es comunicación. Y hay que tener la paciencia de observarle, sonreírle, acariciarle. El mayor está necesitado de escucha activa. Y nosotros además tenemos que preguntarle. Con el mayor es donde quizás más vale esta frase que decimos de que el que habla pierde y el que escucha o pregunta gana. Si queremos conocer cómo se siente el mayor, no tenemos que hablar, tenemos que preguntar. Y que él hable. Y ojo, y que luego hablaremos con otro en otro momento,
pero ya que estamos hablando del tema de escucharle, no hay que olvidar que la vida es, como decía mi profesor Barcia Osorio, Barcia Goyanes, el hijo, la vida es biografía, es historia. Y que luego en otro seminario vamos a ver cómo a través de la historia, a través de la biografía, pues igual que se hace ahora, se puede modificar, con lo cual podemos darle sentido a la vida del padre, ¿no? Pero volviendo al tema de la escucha, es importante escucharle, preguntarle y escucharle, pero sabiendo terminar las frases. Saber que me fui al place porque es importante, ¿no? Por ejemplo, se le pregunta al padre, ¿cómo te encuentras? Y el padre responde, pues es que pam, 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 y dice cualquier cosa. Es que hoy me he levantado y me duele un poco la rodilla y tal. Y entonces, generalmente, se tiende a decir, ay, qué viejo estás, o ay, papá, o siempre, ay, papá, o ay, mamá. Y ya rápidamente uno, pues se va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Eso no es. El padre puede pensar, imaginemos que el padre pues piensa bien de su hija, si es que es su hija, y piensa, mi hija va tan liada que no se da cuenta. Pero imaginemos que tiene un pensamiento equivocado, que es, como vulgarmente se dice, la nuera o otra persona, y dice, bah, me ha preguntado, yo le he respondido con todo el amor del mundo y no me hace ni caso. O sea, me pregunta por preguntar. Esta mujer a mí no me quiere. Luego puede pensar, yo es que soy un estorbo. Y es que, y podemos decir, fíjate, el simple hecho de no, ante una respuesta, no haberle preguntado en función de la respuesta, sino haber saltado pues a la tarea cotidiana, ¿no? Sí, me parece que ahí estamos ya trabajando el lenguaje, ¿no? Sobre este tema sería preciso y pertinente hacer un breve alto para que nos volviera a hablar, a tenor de algunas dudas que han surgido de algunos oyentes sobre sobre Risolati. Ah, sí. Eh, hemos dicho que en la comunicación, hemos dicho que hay que acercarse para comunicar a nuestros mayores. Siempre tenemos que tener contacto ocular, porque él, si ya de manera cotidiana, pero todos nosotros estamos con nuestros pensamientos, pues, pues máximo cuando tienes una edad, ¿no? Hay una estrofa de una poesía de Antonio Machado que dice, tengo a mis amigos en mi soledad. Cuando estoy con ellos, qué lejos están. O sea, Machado estaba más pendiente de los amigos cuando estaba solo que cuando estaba con ellos, ¿no? Porque cuando estaba con ellos es cuando realmente estaba todavía más en su película interior. Y entonces, un tema de esto es eh, nuestro pensamiento con respecto a nuestro mayor. Y esto es muy importante. O sea, uno puede, como hemos dicho, acercarse al mayor, sonreírle, mirar a los ojos, preguntarle, tocarle, darle un beso, escucharle, pero en ese momento, ¿qué pensamos de nuestro mayor? Y para eso, como has preguntado, Santiago, ¿Mm? pues vamos a hablar de un investigador, como ya hemos dicho, la ciencia, la psicología, ahora que es ciencia, pues gracias a ello tenemos herramientas. Y vamos a hablar de Rizolati. Rizolati es un investigador suizo, suizo italiano, de la Universidad de Parma, nacido en Kiev, y él descubrió lo que llamamos las neuronas espejo. Él, trabajando con un grupo de macacos, les puso unos electrodos a estos monos y vio cómo el macaco alfa, cuando levantaba la mano para dar un golpe a un hueso de melocotón, resulta que, claro, para levantar la mano hay que mover unas neuronas
Le dan la orden al brazo, se levanta y luego dan un golpe. Resulta que esas, las mismas neuronas también eran excitadas en los macacos que estaban observando. O sea, que el macaco alfa al levantar la mano y mover unas neuronas, estimular neuronas, los que estaban viendo estimulaban las idénticas neuronas. Este principio, llevado por él y luego por Ramachandran también, lo trasladaron al pensamiento. O sea, cuando yo pienso algo, estoy moviendo las neuronas de la persona que tengo enfrente. Entonces, por ejemplo, se hizo un experimento en un aula del profesor llevar a un ayudante. El tema era que iba durante una jornada a ser sustituido. Entonces, y cuando era presentado, mientras era presentado, el, el profesor, que era el invitado, pues tenía que mirar a todos los alumnos y pensar, simplemente pensar, ¡buah! Me gusta esta clase. Creo que voy a aprender tanto yo como ellos. Los veo despiertes, inteligentes, motivados. Creo que esta es una muy buena clase. Muy, muy buena clase. Estoy muy contento. Y nada más. Mientras tanto, el profesor pues decía que todas las cosas que tenían que ocurrir, ¿no? Que iba a venir al día siguiente, que no podía asistir y tal. Al día siguiente, esto fue a otra clase y dijeron la misma presentación, con la diferencia de que el profesor tenía que pensar mal de los alumnos. Entonces los miraba y decía, madre mía, lo que me ha tocado aquí. Los veo súper desanimados, los veo súper motivados. Yo creo que aquí esta gente, yo creo que, no sé, además los noto como cortitos, los veo en la forma de sentarse, despreocupación, todos conceptos negativos. Y efectivamente, cuando se dio la clase, pues en la clase donde se había pensado de manera positiva, pues todos los alumnos hablaron bien del profesor. Y en la clase donde había pensado mal de los alumnos, bueno, se dio inclusive el hecho de que muchos ni tan siquiera ese día asistieron a clase. No quisieron, había un rechazo total. Con esto no queremos decir que estamos hablando de transmisión de pensamiento, pero lo que sí que estamos hablando es que si tú piensas algo de alguien, ese alguien que está frente a ti, también son estimulados, excitadas las mismas neuronas que tú has excitado. Y no solamente físicamente, sino a través de una videoconferencia, aunque esté en otro lado del mundo. O sea, esto existe. Luego se hizo otro experimento, ¿no? Pero sobre todo que a Rizolati le dieron el premio Príncipe de Asturias en el 11 y en el 19, hace tan solo casi 4 años. También se dio el premio El Príncipe de Asturias a otro investigador. En este caso fue a un director que él también era de teatro, que gracias a los espejos vio como un actor que no siente realmente lo que está hablando, que no transmite el sentimiento, el espectador tampoco lo capta y entonces no le gusta. Es lo que llamamos malos actores, ¿no? O malas actrices. O sea, no nos creemos lo que el actor está diciendo. ¿Y por qué no nos lo creemos? Porque no está excitando las mismas neuronas. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que vamos y seguimos las técnicas de mirar al padre o mirar al mayor, si la persona que lo está haciendo es un auxiliar o es un cuidador de un centro, si realmente no crees y no sientes afectividad y no demuestras que lo que estás diciendo realmente te preocupa, tú no estás excitando
las neuronas espejo. Y como consecuencia, el mayor tampoco la está excitando y con lo cual, pues no siente nada. Y es más, siente dolor, aunque eso es un tema que, en fin, podríamos hablar en otro momento, ¿no? Pero este es el tema de Zolati. O sea que no solamente hay que hablar de la comunicación como tal, sino que debemos de cuidar de que tenemos que cuidar de sentir. Y si no lo sentimos, pues tenemos que procurar sentirlos. O sea, porque si no hay sinceridad, si no hay honestidad, pues mejor ser sinceros. Ser sincero, aunque por supuesto será una entrada para un geriátrico, pero tenemos que seguir así, ¿no? Vamos a seguir. Otro tema importante es el comportamiento asertivo que dijimos otro día que nos piden que concretemos. Sí, hay varios comportamientos y lenguajes, ¿no? Que está el asertivo, el pasivo y el agresivo. Tanto nosotros como el mayor, pues tiene que tener una conducta asertiva. O sea, ¿asertiva qué es? Pues que decir la verdad. O sea, el mayor sabe que no va a caer, o sea, no puede caer bien a todo el mundo, ni el mayor ni nadie. No podemos pretender caer en el mundo y por hacer una conducta pasiva y por consentir, por eso no vamos a alcanzar los objetivos. Al contrario, o sea, la conducta de hacer lo que otra persona quiere que hagamos puede terminar mal, ¿no? O sea, tenemos que hacer las cosas que queremos hacer, las que podemos hacer. Y las que no, pues no estamos de acuerdo, pues no se hace. El mayor no está en un tiempo de empezar a cumplir con la expectativa de los hijos ni de la sociedad. Por supuesto que los hijos tampoco tienen que hacer lo que ellos, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo y continuar. Y con la pasividad, creo que lo comentamos, se piensa que vamos a tener más amor, o que nos van a cuidar más, y no es así. No es así. Eh, en absoluto. O sea, en algunos casos, pues puede ser que sí, pero en otros casos, pues no. Pues lo comentamos el otro día, creo, que te piden la tarjeta de crédito y el mayor pues la da pensando que eso va a ser que le quieran más o, o depende del nivel económico. Yo tengo casos, por ejemplo, de mayores de que los hijos pues le han dicho pues vente a vivir conmigo y a vivir conmigo si tuviéramos una casa mayor y fuese planta baja, pues no tendrías que subir escaleras y hay una casa muy bonita que se vende y si tú me ayudas, papá o mamá, y el padre le ayuda y pensando que allí va a estar mejor, pero claro, la hija trabaja, ¿no? O la familia trabaja, claro que lo dejan solo y peor, pues posiblemente donde estaba, ¿no? Puedo contar el caso de un señor en un geriátrico que la hija le convence que deje el geriátrico y se vaya con ella, con lo que paga el geriátrico y con el dinero que tiene él pueden comprar una casa, por supuesto la casa a nombre de la hija, y el padre deja el geriátrico ilusionado que se va con la hija lo va a cuidar, y la hija pues no puede cuidarlo todo el día, ¿no? Porque trabaja. Total, el padre en la casa, solo, allí no puede hacer los ejercicios del psiquiátrico de terapia, de movimiento, de estimulación, del grupo secundario, todo el día en la televisión y, en fin, casos desagradables, ¿no? O sea, todo porque piensan que por dar, 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 voy a recibir, ¿no? Eso, eso no es así, ¿no? Y eso es, El mayor no está en un tiempo de empezar a cumplir con las expectativas de los hijos, de la sociedad. Eh, Tampoco sus hijos deben estar de eso para cumplir, deben estar en esa actitud de cumplir las exigencias del padre, como usted nos menciona. ¿Ahí qué se puede hacer, Doc? bueno, esto, si es autónomo, pues como es autónomo, pues y vive solo, pues hay tres pasos, ¿no? Si vive solo,
O sea, si vive en pareja, pues no hay problema, porque la pareja se pueden desenvolver en su casa perfectamente y como mucho, pues una ayuda, pues una ayuda de visita simbólica de los nietos, de los hijos que vayan a verlo, ¿no? Si es dependiente, son los dos dependientes o uno dependiente, pues lógicamente, si son dependientes, está clarísimo de que tiene que tener un auxiliar de ayuda a domicilio o que alguien de la familia se encargue. Eso está clarísimo. Que tienen que hacerlo y siempre hay un cuidador de la familia, pues siempre hay un cuidador principal que se encarga de ellos, ¿no? Y tiene que seguir las pautas lógicas de dependencia, procurar que haga todo lo que puede hacer. Es una cosa pesada, ¿no? Porque, claro, la gente, si es dependiente, pues hay un andador, la vivienda tiene que adaptarse a las necesidades del mayor, porque una cosa importante de la actual sociedad es que se ha olvidado, parece que se ha olvidado de que, o sea, de que va a cumplir años. O sea, por un lado, sabe que va a vivir muchos años. No tenemos fecha de caducidad como los yogur, pero, pero sí que sabemos que la esperanza de vida se está alargando. Eso se sabe porque, porque lo sabemos físicamente, ¿no? ¿Verdad? O sea, no quiere decir que todos vamos a vivir muchos años, pero que la esperanza de vida se alarga. Eso sabemos todos. Y a la vez, curiosamente, las nuevas viviendas no se están haciendo para eso, ¿no? Actualmente hay un tipo de vivienda, un tipo de casas adosadas, una al lado de otra, muy modernas, muy bonitas, con una base de 40 a 50 metros como mucho, y que ya es mucho, una base de 50, una planta baja de 50 metros, y después pues un piso y más otro, o sea, planta baja y dos pisos, ¿no? Y con unos cuartos pequeños, unos cuartos de aseo, pues un poco pequeño, reducido. Claro, eh, cuando se llega, si es dependencia, pues posiblemente, pues si realmente es como esas casas modernas que tiene planta baja y dos pisos, pues difícilmente un mayor va a llegar al segundo piso. Le va a costar. Y no digamos los cuartos de baño, los cuales si hace falta un andador o hace falta o va con una silla de ruedas, lo más seguro es que no pueda entrar en esa vivienda. Y si es un edificio de pisos, pues es muy probable que el ascensor tampoco esté preparado para, para que entre una silla de ruedas. Y si encima pues, hay unas escaleras a la entrada del edificio, pues ni se han molestado en muchos de los casos en preparar un espacio para que esa silla de ruedas suba, ¿no? O sea que la sociedad se está preocupando mucho del mayor, pero hoy en día en la arquitectura se han quitado, por supuesto, muchas barras arquitectónicas, ¿no? En la calle, en las aceras y en muchos edificios públicos, pero porque es obligatorio. Pero las casas no se están preparando en modo alguno para esto. ¿Y qué se puede hacer? Pues eso, hace falta un auxiliar, hace falta un auxiliar o que alguien de la familia pues se encargue de sus mayores y ya está. Y si no pueden, pues en última instancia, pues lógicamente pues hay que recurrir a un centro geriátrico que les ayude, ¿no? Dentro, ya que estamos hablando de qué se puede hacer de la familia, un tema importante que tenemos es cómo afrontar esto. Hay que reconocer que lo que hemos dicho de la comunicación, de mirar los ojos, de pensar en positivo, eso es muy bonito decirlo, porque a veces el mayor se siente víctima, ¿no? La madre o el padre puede pensar, yo les di la carrera, les di esto, les di lo otro, y ahora cómo me pagan, ¿no? O sea, el mayor puede sentirse víctima. Y una persona víctima que se siente débil, eh, hay dos factores que se dan claramente en la familia. Uno, que la familia tenga sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa y que el mayor
sea consciente de ese sentimiento de culpa. Y entonces ocurre un caso que yo lo digo muchas veces de que cuidado con la tiranía del débil. El débil se vuelve tirano. O sea, si la hija tiene que salir, pues se hace la víctima, víctima, víctima y la hija no sale de casa. De hecho, hay muchos cuidadores principales que generalmente son la hija, no solamente en nuestra cultura, sino en la cultura también del norte. En Estados Unidos también las estadísticas nos dicen que es la hija la que cuida, mayoritariamente cuida al padre. Bueno, pues la vida es esas hijas que se encargan del padre, pues dejan de tener vida social, dejan de tener amigas, dejan de ir a actividades, o sea, se queda totalmente enclaustrada por culpa del padre, ¿no? Y luego se da el caso de que el padre quiere venganza, o la madre, se siente víctima porque les ha dado todo, inclusive les ha dado hasta ido al notario y han dado poderes. Entonces hacen un maltrato, como se siente víctima, como sabemos, como ya creo que explicamos en la conversación, el seminario anterior, el problema de la víctima es que la raíz de víctima y venganza es la misma. O sea, a todo aquel que se siente víctima quiere venganza. ¿Y cómo se venga el mayor? Pues no controlando esfínteres, haciendo problemas en el baño. Y eso crea un malestar que al cuidador principal, que es la hija, inclusive hasta una persona que tenga en casa cuidándole, que hace la vida imposible. Y, y hay personas, que hay hijas que yo las he visto llorar, y llorar porque dices que tengo sentimientos de que se me muera mi padre, ¿no? Y a la vez digo, Dios mío, ¿cómo puedo pensar esas cosas de mi padre? Pero es que hay veces se lo ganan a pulso. Y el final es el geriátrico. Entonces, una herramienta que aconsejamos, vamos a partir de ahora, ya que estamos empezando en ese campo a hablar de más, es el tema de, pues, no hay otro que la relajación. La relajación, el que hay que hacerla. Pero además, esto, tenemos un tema que también es importante. Mira, hay un psicólogo de cada tercera edad, judío, que es David Ben Sahar, que es especialista sobre la felicidad. Y asegura, volviendo a la asertividad, asegura que ser asertivo, pedir lo que quieres y decir lo que piensas, ayuda a mejorar la autoestima. Mientras que aguantar en silencio, dejar que nos digan cosas que nos perjudican, genera tristeza y desesperanza. O sea que es importante, en todo lo que he dicho, que el cuidador sea totalmente sincero, aunque duela, porque, porque si no es sincero, ya hemos dicho lo de Rizzolatti, si no es sincero, encima va a decir algo que no es cierto y además el padre no se lo va a creer, ¿no? Entonces, en la herramienta que vamos a hablar, si nos da tiempo, es sobre la relajación. ¿Qué le parece, Santiago? Yo preferiría postergarle, dejarle como una especie de expectativa, trabajar sobre la relajación, ya que pues, si es que nos quiere ambientar muy rápidamente, podría ser en honor al tiempo, ya que lo que hemos visto hoy en función de la empatía, en función del efecto Pigmalión, las neuronas de espejo, nos ha permitido concluir, acercarnos al hecho de que lo que nos acaba de decir hace un momento el doc, es importante la comunicación. Y más allá del valor moral, recordar que mentir no es bueno, porque estamos en un proceso de reconocimiento de dinámicas nuevas, sea entre padres e hijos o entre adultos mayores y cuidadores, que nos hace recordar que debemos ser siempre sinceros, más allá de que suene de una forma moral o ética. Les recuerdo también que esta serie de conversaciones del campus Quiero ser escritor, el capítulo adulto mayor, corresponde a un serial que hemos propuesto como explicación al libro
para ser felices a nuestros padres, que próximamente lo podrán estar encontrando en Amazon. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco y claro, lo que nos ha comentado el doc en este momento, nuestro próximo audio, nuestro próximo podcast estará en función de la relajación como parte justamente del proceso de haber optimizado la comunicación y valorado también las formas en que nos manifestamos y también se manifiestan los adultos mayores con los cuidadores. Doc, ¿nos puede dar un breve adelanto para ir cerrando el podcast de esta ocasión? Claro. Bueno, has comentado lo de la mentira, ¿no? Ya se descubrió hace ya, creo que fue en el año 12, que el mentir, creo que también lo comentamos en el anterior programa, no recuerdo, pero bueno, lo decimos. El mentir, cuando miente, aunque sea una mentira benigna, en el sentido de benigna de que sabemos que todo el mundo sabe que no es cierta, provoca en el cerebro una descarga de cortisol. O sea, eso ya se ha demostrado, pero además se puede demostrar porque es mediante un análisis de la saliva, ¿no? Una persona se toma un análisis de saliva antes de la mentira y se toma una saliva después de la mentira y vemos que efectivamente en la saliva tenemos cortisol, o sea, un antibiótico bueno, es muy bueno para muchas cosas, pero en este caso, pues destruye el sistema inmunológico, ¿no? O sea, la mentira es, mentir mata, eso es cierto, o sea, no es un acto religioso, es que es biológico, ¿no? Es moral. Y en cuanto a la relajación, sí. Se descubrió hace ya muchos años, en el siglo pasado, el doctor Berger, eh, un psiquiatra alemán, descubrió y las puso ver físicamente, se pudo ver, constatar que cuando la persona está tranquila, o sea, digamos relajada, despierta y con los ojos cerrados, emite unas ondas cerebrales que se llaman ondas alfa. Y estas ondas nos dan una gran relajación, ¿no? Con lo cual, al estar relajado, pues, efecto de relajación, pues es que se dilatan las arterias, se dilatan las venas, como consecuencia, pues la tasa cardíaca baja y son las ondas que nos ayudan a modificar conductas, a visualizar, ¿no? A estar tranquilo. Ya en el siglo pasado también, pero ya casi a finales, ¿no? Pues a mediados, 60, 70, el doctor Caicedo, un alumno de López Ibor, desarrolló un programa de relajación que le llama, él lo bautizó como sofológico, de sofología, en el cual relajando pues las distintas partes del cuerpo conseguimos rápidamente, ¡pum!, poder provocar que nuestro cerebro emite ondas alfa. Y luego, mediante unos ejercicios de visualización, pues podemos tranquilizarnos, regenerar y conseguir un estado pues óptimo, porque por supuesto que el estrés desaparece. Y este es el de que me gustaría en el próximo día pues llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué le parece, Santiago? Sí, muy bien. Justamente para profundizar, en este momento haríamos el enlace y le dejamos con la expectativa a nuestro público para que en el siguiente capítulo, en el siguiente podcast, tengamos un trabajo mucho más profundo sobre la relajación y sus aplicaciones. Les recordamos que este es el campus Quiero ser escritor, capítulo adulto mayor. Somos el doctor Ramón Morcillo López, yo soy Santiago Buitrón Chávez y esperamos verlos la próxima semana. Les recordamos todos los lunes a partir de las 20 horas de Quito y 22 horas de Argentina. Una despedida, Doc. Pues nada, muchas gracias, Santiago, y confío que estos pasos que estamos dando pues nos ayuden a ir conformando a conformar lo que tenemos que hacer y los pasos que tenemos que dar para cuidar a nuestros seres queridos, que son los adultos mayores, ¿no? Y nada más, eso es todo. Muchas gracias, Santiago. Fuerte abrazo, Doc. Buenas noches con todas y todos. Hasta pronto.